Dios les bendiga. Les habla el pastor Víctor Zárate. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. ¿Qué les parece si tomamos nuestras Biblias y decimos nuestra confesión y acostumbrada confesión de fe? Amén. Dice la palabra. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Dios bendice el mensaje, por favor. Úsanos y deposita tu palabra en ese corazón ardiente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La ley y la gracia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Ahí manténgalo abierto, por favor, en esa porción. Como seres humanos, no nos resistimos por naturaleza a la autoridad formal, dada por Dios en la familia y persistentemente. No importa dónde se encuentre esa autoridad. No nos gusta que nuestros padres, nuestro cónyuge, nos digan que limpiamos nuestra habitación. No nos gusta que la gente nos diga qué tan rápido podemos conducir en las carreteras. Nos resistimos a los profesores que nos dicen que estudiemos. No nos gusta que un supervisor nos diga que no podemos hablar con la persona que trabaja a nuestro lado durante el horario laboral. No nos gusta que nos digan que no estemos usando el celular en lugares y tiempos indicados. No nos gusta mucho la autoridad. Preferimos abrazar algo nuevo que obedecer. Y mucho menos obedecer a lo que se nos ha ya educado. Nos resistimos a ello. Creemos que lo nuevo es igual a mejor. Algunas personas creían que a medida que la sociedad avanzara hacia un mayor avance tecnológico, recordemos, ya no necesitarían religión. Sería irrelevante. Y la Biblia, como nuestra autoridad, concluyeron que estaba pasada de moda. Lo nuevo es igual a lo mejor. Vaya teoría. Lamentablemente, en la iglesia, incluso pastores, hermanos, comenzaron a ver las escrituras como una fuente de grandes historias morales en lugar de verla como la palabra de Dios. Dicen que creen en la Biblia, pero preguntemos, ¿qué hay en la Biblia en lo que crees? Te dirán que contiene gran enseñanza, pero ¿para qué sirve? ¿Es excelente para la conversación? ¿Es excelente como ilustración para una vida sabia? ¿O es excelente como la palabra autorizada de Dios? Entonces aquí en este pasaje en particular, Jesús confronta este tipo de pensamiento. Él nos enseña acerca de la ley y esto impactará cómo vemos la enseñanza en el Antiguo Testamento. Entonces miremos lo que dijo Jesús. Vayamos a ella. Dice versículo 17 de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué ley está hablando Jesús? Dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Si alguna vez han intentado ustedes leer el Antiguo Testamento, probablemente les haya resultado muy difícil. Hay todo tipo de leyes alimentarias, leyes sobre lo que consideran limpio o inmundo, qué alimentos puedes comer, y se habla de las enfermedades infecciosas, de la piel y de numerosos tipos de sacrificios. Cuando Jesús habla del peligro de ignorar cualquier ley, no podemos evitar preguntarnos, ¿se supone que todos nosotros debemos estar haciendo todas estas cosas tan extrañas? Así lo tenemos que hacer. La mayoría de la gente, incluyéndome,
cree que el Antiguo Testamento incluye tres categorías de leyes: las ceremoniales, las civiles y las morales. Hablemos de cada una de ellas. La primera, la ley ceremonial. Esta ley se relacionaba específicamente con la adoración de Israel, es decir, las regulaciones sobre sacrificios y rituales de limpieza o purificación. El propósito principal de la ley ceremonial, hermanos, era señalar a Jesucristo. Y Jesús cumplió estas leyes. Ya no necesitamos estos sacrificios y purificaciones porque Jesús ofreció el sacrificio perfecto y nos limpió completamente mediante el derramamiento de su sangre. Aunque ya no necesitamos seguir estas leyes, los principios detrás de ellas sobre de cómo adorar, amar a un Dios santo siguen siendo importantes para nosotros. Todo esto en cuanto a la ley ceremonial. Ahora miremos o hablemos de la ley civil. Se aplica a la vida diaria en Israel. Algunas son leyes civiles generales, como las leyes de urbanidad o las leyes de la ciudad. Otras se relacionan con la salud, como las establecidas en nuestro gobierno por la Secretaría de Salud. Estas leyes no se aplican específicamente a nosotros, al igual que las leyes de otros países no se aplican tampoco a nosotros, a pesar de que nuestros países pueden tener muchas similitudes en sus leyes. Cada comunidad tiene leyes que son antiguas y no tienen sentido para nosotros, pero tenían un propósito en determinado momento. Podemos encontrar cientos de estas leyes en internet, sin embargo, no todas las leyes son obsoletas. Es posible que la ley en sí ya no tenga ningún sentido, pero el principio de ella puede estar todavía en vigor. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene una ley que dice que no tomes el abrigo de alguien como prenda para un préstamo. Nadie querría el abrigo de alguien hoy, pero el principio es: no tomes lo que es vital para alguien. No lo tomes, ni lo dejes como un préstamo. Este es el mismo principio que lleva a las empresas de servicios públicos a no cortar la energía eléctrica o el agua en el verano aquí en Mexicali. En otras palabras, tenemos que examinar estas leyes como un buscador de oro en busca de oro, para encontrar esas pepitas de la verdad, principios que aún se pueden aplicar. Hemos hablado de dos leyes, la más importante, la ley moral. Como los 10 mandamientos, estos son mandamientos directos de Dios. Dado que Dios no cambia, estas leyes siguen siendo vigentes. La ley moral revela la naturaleza y la voluntad de Dios. Jesús obedeció la ley moral por completo y espera que tú y yo, como seguidores, hagamos lo mismo. Creo que este es el enfoque principal de lo que Jesús está enseñando en esa sección del Sermón del Monte. El Antiguo Testamento no es algo que dejamos de lado. No lo debemos hacer. Es algo que estudiamos, que meditamos, que reflexionamos y usamos para llevarnos a una relación más profunda con el Señor. En algunas leyes buscamos principios que sean atemporales, es decir, aplicables en todo el tiempo. Omitir el Antiguo Testamento es aislarse de gran sabiduría, de guía, de contexto para todo el cristianismo. Es necesario ver el Antiguo Testamento. En el texto de hoy, es probable que se acusara a Jesús de intentar construir una nueva religión. Los líderes religiosos decían que era una especie de hereje. Y Jesús respondió afirmando en términos muy fuertes la autoridad de la palabra de Dios. Y dice que no está tratando de derribar la palabra de Dios. Está buscando, dice, honrarla y cumplirla. Ese fue el propósito. Y Jesús nos dice primero que la palabra de Dios es atemporal en su relevancia, es decir, es vigente en todo tiempo. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios no cambia. Sus estándares no se mueven. No se tiene que repensar, revisar o reinterpretar lo que dijo. Lo que Dios dice que es correcto, siempre es correcto. En otras palabras,
Si queremos aprender cómo tener una relación con Dios y si queremos experimentar su placer y disfrutar sus bendiciones, entonces necesitamos leer, necesitamos prestar atención y obedecer la palabra de Dios. Y en segundo lugar, aquí también Jesús nos dice que la palabra de Dios tiene autoridad. O podría decir, la palabra de Dios es el árbitro final de en todas las cosas. Cuando la Biblia habla, mis hermanos, no hay nada más que decir. El creador de todo lo que hay ha hablado. No existe opinión pública, legislativa o judicial que niegue esa autoridad. Dios habló. Una vez más, dado que nos resistimos a esta noción de autoridad, preguntamos, ¿por qué deberíamos someternos a la autoridad de un libro que fue escrito hace tanto tiempo? Muchas cosas como los hechos científicos y astronómicos se han corregido en la medida que van estudiando. Un ejemplo de ello es que ya no son 9 planetas, son muchísimos más. Asumimos que la Biblia es la misma. Sin embargo, Dios sabe todas las cosas. La ciencia, la astronomía son disciplinas de hombres. También la psicología, la sociología, la medicina, la filosofía, etcétera. Como tales, son defectuosas y necesitan ser revisadas constantemente. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo. A veces eran, como gran parte de la ley moral, fueron escritas así. Registran lo que Dios les habló directamente. Dios dijo lo que quiso decir la primera vez. No cambia y seguirá siendo autoridad para la ley moral de la humanidad. No cambia la ley moral. Y ese es el conflicto de nuestros días. Les comparto esta idea, que considero que es interesante compartirla sobre la autoridad. Recientemente he llegado a reconocer que a veces me someto con gusto a la autoridad. Cuando el aire acondicionado funciona mal, llamo al técnico y sigo escrupulosamente sus órdenes. Cuando quiero dominar un deporte difícil, como el Insanity que me gusta, pago las consecuencias. Cuando me lastimo o me enfermo, ¿qué hago? Vámonos al médico. Un médico, y lo voy a tener como figura ilustrativa, un médico es probablemente la imagen más útil que debo tener en cuenta al pensar en Dios y en el pecado. ¿Por qué debería buscar el punto de vista de Dios sobre cómo vivir mi vida? Por la misma razón que busco la opinión de un médico. Voy al médico confiando en que compartimos el mismo objetivo, ¿cuál es? Mi salud física. Pero él aporta al proceso de mi estado de salud mayor sabiduría y experiencia, y sigo aprendiendo a mirar los pecados como peligros espirituales, como bacterias, virus, lesiones que deben evitarse. Estoy aprendiendo a confiar en que Dios quiere la mejor vida para mí en este mundo, no una vida disminuida y enfermiza e inundada o enlodada de pecado. Por eso se espera obediencia a la palabra de Dios de parte de nosotros. No es suficiente conocer la palabra de Dios. También se espera que la sigamos, la vivamos, la hagamos. Jesús dice claramente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, así enseña a los hombres. Y será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe. Ahí está, hermanos, la bendición. Enseñe y cumpla. Lee y lo viva. Debemos respetar y obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios no puede llevarnos al cielo. Solo Jesús puede hacer eso, pero nos mostrará cómo caminar con Dios. Dios espera que respeto de nosotros. Él espera que confiemos en Él lo suficiente como para saber lo que Él sabe, lo que es mejor para ti y para mí. ¿Confiarían en el diseñador de una pieza específica para un propósito específico? Pues claro que sí. Saben cómo y qué puede hacer bien y qué no puede hacer bien. Tú y yo fuimos diseñados por Dios. Él sabe lo que nos conviene y por eso nos habla. Es lo mismo para nosotros. La palabra de Dios nos da simplemente lo que Dios puede indicarnos que podamos y sabernos hacer. Hagamos un ejercicio. Dios nos dio su palabra para que pudiéramos conocerlo y disfrutarlo. Dios nos dio su palabra
para que supiéramos cómo fuimos diseñados para vivir y no ideologías, lo que dice Dios. Es posible que transgredir estas leyes no traiga consecuencias inmediatas, pero no puedes seguir usando algo de manera que no está destinado a ser usado sin que surjan problemas. Lo mismo ocurre con nosotros. Si ignoramos los mandamientos de Dios, estaremos llevando las cosas al límite, es decir, con el Señor, frente a Él. Cuando no obedecemos, no solo mostramos que no confiamos en Dios, también elegimos algo más que Él. ¿Y saben qué es lo que elegimos? Idolatría. Y si has leído la Biblia, sabes que a Dios realmente no le gustan dos cosas: la mentira y la idolatría. Si mentimos, lo desplazamos a Él del lugar que le corresponde y ponemos al ídolo que nos llevó a esa mentira. Al igual que a una pareja realmente no le gusta cuando la otra pareja lo engaña o le miente. Ella tiene su lugar, él tiene su lugar. En este caso, Dios tiene su lugar. Jesús nos dice que no solo debemos respetar y obedecer, también debemos animar a otros a que lo hagan. Y les animo, hay que echarnos un clavado a la palabra de Dios. Justicia mayor que los fariseos, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta habría sido una declaración sorprendente para la gente de la época de Jesús. Los fariseos serían considerados conservadores o fundamentalistas religiosos en la actualidad. Creían que la palabra de Dios debía ser obedecida y buscaron obedecerla con mucho cuidado. Incluso elaboraron una serie de leyes que fueron diseñadas para ayudarles a evitar desobedecer las leyes. Es decir, una gran cantidad de leyes. Como no tienes idea. Exigir que nuestra justicia fuera mayor que la de ellos parecía imposible para los judíos. Sin embargo, Jesús no estaba diciendo que la gente necesitara hacer más cosas que los fariseos. No estaba diciendo eso. Hay dos formas, por favor, de ver lo que Jesús está diciendo, y véanlo con detenidamente. Puede que esté diciendo: si quieres llegar al cielo, necesitarás una justicia mejor que la que pueden reunir los fariseos, y por eso estoy aquí. Jesús hace posible, mis hermanos, que ustedes y yo seamos justos gracias a Él. A esto lo llamamos justicia imputada. Significa que ya no somos culpables. Se nos acredita a nosotros libres por lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él se declaró culpable siendo inocente. ¿Pero por qué? Porque te ama. Y por ti y por mí fue a la cruz para pagar nuestra culpa. Y Él nos dio libertad. Esa es una declaración verdadera y ciertamente es el único tipo de justicia que realmente puede salvar. Sin embargo, no creo que eso sea a lo que Jesús se está refiriendo aquí. ¿Por qué? Por el contexto, que es el primer principio de una interpretación de la palabra de Dios. Creo que Jesús ilustra lo que quiere decir con las siguientes declaraciones del Sermón del Monte que vamos a estar mirando. En cada ilustración, Jesús comienza citando la ley. Luego dice, esto es lo precioso, que debemos ir más allá de lo que exige la ley. Les voy a poner un ejemplo y va a aparecer enfrente de ustedes. Sabes que no deberías matar. Está bien, no mates, pero tampoco deberías odiar. ¿Se dan cuenta? Sabes que no debes cometer adulterio. Está bien, no adulteres, pero tampoco andes de ojo alegre. ¿Se dan cuenta lo precioso y la sabiduría de nuestro Señor? Sabes que no debes jurar en falso. Está bien, no jures falsedades, solo sé honesto. Escuchaste que debes castigar a alguien de la misma manera que te lastimaron. Te digo, pon la otra mejilla. Escuchaste que debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Te digo que debes amar a tu enemigo. Eso es sabiduría de Dios. Eso es gracia de Dios. Eso es una gran educación para ti y para mí. Notemos, Jesús no está diciendo que debemos hacer más cosas que los fariseos. Está diciendo que debemos obedecer
más profundamente, con sentido y significado. Se trata del corazón, se trata de la actitud y no solo de las acciones. Pero ¿por qué Jesús dice esto? Ciertamente no pensó que pudiéramos hacer esto plenamente en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué mandarlo? Puedo pensar en 3 razones. Miren, si lo dice Jesús es porque Él quiere, por lo menos, estimularnos a que una adoración más genuina como pueblo de Dios. Adoración genuina. A Dios no le interesa el hecho de que simplemente estamos siguiendo sus pasos. Quiere que le amemos, quiere que le adoremos, y quiere que le sirvamos. Me gustaría decirlo así. No solo quiero una pareja que venga a casa todas las noches y no haga trampas. Quiero una pareja que me quiera y que pase tiempo conmigo y comparta su vida y yo con ella. Creo que esto es lo que Dios quiere de nosotros. Pero también Jesús pudo haber dicho esto para que notemos cuánto necesitamos un Salvador. Una vez que comienzas a evaluar tu comportamiento y agregas pensamiento y motivación a la evaluación, te das cuenta de que incluso nuestras mejores acciones a menudo están motivadas por motivos incorrectos. La idea de tener una justicia mayor que los fariseos puede sacudirnos lo suficiente como para clamar a Jesús porque no podemos hacer lo que sabemos que deberíamos estar haciendo. Tenemos que reconocernos nuestra gran necesidad, antes de buscar y alcanzar al gran Salvador. Y la tercera cosa que puedo decir de todo ello, les pregunto esto. ¿Sabes quiénes son las personas más difíciles de que sigan a Jesús? Las que piensan que no necesitan cambiar. Ellas dicen que la vida actual es buena y creen que no necesitan a Dios para llegar a donde están. Eso creen. Sin embargo, las personas que se dan cuenta de cuál es realmente la norma de Dios, de repente verán lo lejos que se quedan y lo lejos que están. Al mirar esto, están más abiertos a la idea de un Salvador. Concluyo el mensaje con el siguiente desafío, como siempre. Hay 2 cosas que quiero sugerirles para terminar. 2 cosas. Y una es, hazte preguntas difíciles. Examina tu vida para ver si te estás resistiendo a la autoridad de Dios en tu vida. Les ayudo con estas preguntas. ¿Lo estoy esquivando a Dios? ¿Estoy prestando atención a lo que Él me está mandando que haga? ¿Estoy dando la apariencia de estar sirviendo al Señor, pero mi corazón está lejos de Él? Si es así, es hora de arrepentirte. Es hora de correr hacia Jesús y pedirle que te salve y te convierta en una nueva criatura en Cristo. No solamente te hagas preguntas, también actúa. Dado que la palabra de Dios es la palabra, es su palabra, es hora de leerla, oírla, estudiarla y seguirla. Hoy en día hay pocos cristianos que se atreven a rendirse por completo al Señor. No están dispuestos a un discipulado de alto rendimiento. Si actualmente no tienes un plan diario de lectura, eres uno de ellos. Por eso te animo a que empieces un plan de lectura. Puedes comenzar con los evangelios y conocer a Jesús. Lee un capítulo diario o un párrafo al día. Desarrolla el hábito de leer, que te cautive y te enamores de la palabra de Dios. Escucha los mandamientos de Jesús. Presta atención a las ideas dadas por los apóstoles. Aprende los errores de la gente en el Antiguo Testamento. Deja que tu alma se eleve con la belleza lírica de los salmos y las ocurrencias y consejos preciosos y prácticos de Proverbios. Pero también lee una traducción que le entiendas, una traducción que puedas comprender. Establece la meta de leer toda la Biblia. En un año, 2 o 3, lo que tú gustes, pero léela toda. Te adelanto, llegarás a lecturas que son difíciles y a veces aburridas, especialmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aún así, estos también tienen enseñanzas valiosas para ti y para mí. Y eso es lo que deberíamos buscar cada vez que abrimos un libro. Cosas valiosas, tesoros a la vista y tesoros escondidos. Echémonos un clavado a la palabra de Dios. Si haces esto, llegarás a mirar que no necesitamos nuevos trucos en nuestra vida cristiana. Lo que necesitamos es profundizar
en los tesoros que siempre han estado aquí y siempre te serán de provecho. Oremos. Señor y Padre Celestial, perdónanos si hemos sido muy religiosos y legalistas en nuestra vida diaria. O tal vez hemos abrazado ideologías por no oír a tu palabra, y esas ideologías han mortificado nuestra mente y hemos dañado nuestra conducta de vida y la vida de otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a disfrutar y regresar a tu palabra para recibir tus indicaciones, tus enseñanzas y tus promesas que tienes en ella. Y cuando vayamos a ella, Señor, que seamos sinceros contigo, pidiéndote perdón por nuestros pecados y rogándote de tu dirección y sabiduría para recoger de ella tu proyecto para cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor. Y si hay alguien que desee ir a la palabra en este momento, que lo decida, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, que rinda su vida ante ti. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un apapacho.